enero, el año que paralizó el universo entero. 2020, el año que paralizó el planeta. Hoy es el día que Dios te eligió. 7 años cumple adoración. Y este 2021 vivimos con nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro amor, nuestro Dios. Somos una constante adoración, yeah. Nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro Dios. Somos una constante adoración. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos Estremeciendo nuestro corazón. Dios nos está dando un mensaje fuerte, un mensaje contundente, un mensaje que no sé usted, pero a mí me está transformando muy fuerte el carácter. Tanto lo ha transformado que me ha hecho caer el cabello. No, mentira. Está bien fuerte el mensaje y creo que si nosotros llegamos a entender y aplicar esta palabra en nosotros, te aseguro que nuestra vida va a crecer enormemente. Y permítame que reciba el iPad que se quedó escondido. Estamos hablando sobre el tema la soberbia. ¿Cómo es el título del tema? A ver, ayúdenme. ¿Cómo es el título que estamos manejando de la serie? La soberbia y la altivez, el principio del fin. Correcto. Creo que ha sido contundente lo que hemos estado hablando durante esta temporada. Y Dios ha estado hablando a nuestro corazón, sobre todo al mío, al de mi esposa. Ha estado hablando muy fuerte al corazón, porque nos hemos dado cuenta que la soberbia es muy fácil de obtenerla y es muy difícil de detectarla. Por lo menos en mi caso, me he dado cuenta que en áreas de mi vida hemos tenido o he tenido problemas de altivez sin darme cuenta, lo cual eso lo hace más peligroso todavía, porque habíamos hablado el día de ayer que la soberbia y la altivez tienen un hilo conductor con la incredulidad. Y recuerden ustedes que la incredulidad es lo opuesto a la fe. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Es no creer. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Y nos sorprende que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que tiene sentido cuando usted ve versículos de la palabra que hablan sobre la soberbia o sobre la altivez. La condición como Dios ve esto es una condición repudiable, es una condición abominable. ¿Por qué? Porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y si yo tengo soberbia, tengo una especie de incredulidad. Si usted no vino al servicio de ayer, le voy a explicar un poco ¿qué relación tiene la incredulidad con la soberbia? Bueno, la incredulidad es dejar de creer en Dios por comenzar a recibir satisfacción en otras cosas. Y la soberbia es dejar de confiar en Dios para comenzar a encontrar satisfacción en mí mismo, para comenzar a encontrar satisfacción en el yo. Entonces, al yo tener soberbia, no estoy tomando a Dios en cuenta y por ende mi fe se está debilitando. Entonces, todo eso ha afectado muy fuertemente mi corazón, porque yo quiero agradar a Dios y quiero fortalecer mi fe. Pero no solamente las circunstancias negativas, las circunstancias adversas pueden estremecer nuestra fe o pueden fracturar nuestra fe. También raíces de soberbia, raíces de altivez también pueden fracturar nuestra fe, ya que la fe es opuesta a la soberbia. Entonces, en eso estamos nosotros trabajando, y estamos en este mensaje tratando de fortalecerlo. Y como cosa rara se me perdió el mensaje de aquí, pero bueno, aquí tengo un backup en el celular. Y mientras lo encuentro, les voy hablando también que el día de ayer estuvimos haciendo
un estudio psicológico donde estábamos tratando de entender por qué en los corazones humanos existe la soberbia, por qué existe la altivez. Y dice un psicólogo que la mayoría de veces un corazón altivo se manifiesta cuando en tu pasado has tenido un gran problema de inseguridad. Las personas que han tenido traumas en su pasado de inseguridad, personas que no han sido tomadas en cuenta, abandonadas por sus padres, o que todo lo que hacen para sus padres no es suficiente, eso genera una insatisfacción y una inseguridad en el ser humano tan fuerte que tratan de esconderlo en la sobrevaloración de su ego, en la sobrevaloración de lo que hacen. Entonces inflan demasiado, o inflan demasiado de una manera hiperbólica, inflan su ego y comienzan a tener un amor propio excesivo. Pero detrás de ese amor excesivo hay una gran inseguridad. Y en este caso es interesante ver que la mayoría de nosotros mostramos altivez o mostramos actitudes soberbias cuando tenemos éxito en nuestra vida. No sé si a usted le ha pasado, pero alguien ha dicho por ahí que el dinero cambia a las personas. ¿Usted no ha escuchado ese término, que el dinero cambia a las personas? Y eso es una falacia, eso no es verdad. El dinero no cambia a las personas fueron así. Lo que pasa es que al alcanzar lo que quisieron tener, al tener riquezas, entonces se manifiesta, explota, sale a la luz más fuerte lo que tenías en el corazón. Entonces no es que la plata transforme, simplemente la plata deja ver realmente lo que hay dentro de tu corazón. Y así nos pasa muchas veces con el éxito. Yo le comentaba a mi esposa que tenía mucho temor a los aplausos. Yo le tenía miedo a los aplausos porque muchas veces sentía que los aplausos alimentaban en mí cierto tipo de altivez. Es decir, wow, la gente aplaude por mi talento, la gente aplaude por mí, por lo que yo he hecho. Y ojo, no es que esté malo el aplauso, ni tampoco esté malo de que tú estés seguro del talento que tú tienes, pero estamos hablando de las inseguridades que uno maneja en el corazón, cuando se erotizan a través de la fama, a través de las riquezas, se erotizan a través de conductas de soberbia, conductas de orgullo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, yo hablaba con mi esposa y le decía, mira, yo tuve un momento en que le tuve miedo a eso. Le tuve miedo porque descubría que eso afectaba mi personalidad. Que de pronto el hecho que me halaguen mucho. Ustedes no se han dado cuenta que hay pastores que usted le dice, oye, estuvo muy buena tu prédica, y la persona, ay, amén, la gloria sea para el Señor, que eso es otra cosa, es una falsa humildad. Que la falsa humildad no es otra cosa que un orgullo disfrazado, ¿verdad? Pero la gente dice, la gloria sea para el Señor, pero por dentro sienten un fresquito. Usted por dentro siente un fresquito. Entonces tratan de ocultar, tratan de esconder con una falsa humildad algo que está tocando tu corazón, pero que no está de una manera sana tocando el corazón, sino que está despertando en ti altivez y está despertando en ti orgullo. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando de pronto encuentras a alguien a quien aplauden más duro que a ti. Ahí te pega duro. O cuando siempre te dicen, usted es un tremendo predicador, usted es un tremendo apóstol, y de pronto viene otro y da una palabra que todo el mundo... ¿Ustedes se acuerdan la época de Saúl, que se puso celoso porque cuando David mató a Goliat, Saúl era el rey? Y cuando llegaron a Jerusalén, que estaban todos contentos, las danzarinas del rey Saúl estaban diciendo el corito que decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y el mismo rey quedó, como decimos aquí en Barranquilla, ardido. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Si quieres póngale la corona a él. Ya falta que le ponga la corona. Pero ves, por lo general la actitud de altivez y soberbia explota fuerte cuando hay alguien mejor que tú. Si hay algo que debemos entender, es que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, siempre va a haber, siempre tú vas a tener fortalezas y siempre vas a tener debilidades. Eso es humildad, reconocer
cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y aún en mis fortalezas, sé que va a haber alguien mejor que yo, siempre. Preocúpate cuando tú veas que no hay alguien mejor que tú. Ahí de pronto tienes una actitud de soberbia o tienes una actitud de altivez. No, es que después de mí no hay nadie, después de mí la pared. Cuando eso tú lo pienses, preocúpate. Pero estas cosas nos afectan en el día a día y es importante entender que Cristo siempre nos ha manifestado y nos ha enseñado que para entrar al reino de los cielos tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que tener un corazón humilde. Es más, la persona que nos enseñó con su ejemplo la actitud de humildad fue Jesús mismo. Usted se preguntará, ¿cómo? La manera como Jesús mostró la humildad como ejemplo fue sencillo. ¿Jesús quién era? Jesús era Dios. Jesús es Dios. Y Jesús no estimó llegar a la tierra como Dios, sino decidió llegar a la tierra con las mismas falencias que tienes tú y que tengo yo. O sea, Él decidió despojarse de su grandeza y ser humanos como nosotros, para vivir con nosotros, para enseñarnos cómo Dios piensa, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos quiere ver. Y así como su Hijo nos mostró ese ejemplo nos entregó a nosotros para que, a pesar que tengamos virtudes, a pesar que tengamos logros, a pesar que tengamos talentos, siempre tenemos que tener una actitud donde siempre le damos la gloria a nuestro Padre Celestial. Esa fue la actitud de Jesús. La mejor actitud de humildad fue esa. Y eso es lo que el Padre y la palabra de Dios nos quiere enseñar. Ante todas las cosas, que tengamos un corazón humilde. No quiero con estos mensajes que usted no puede tener fama, o que usted no puede ser exitoso, o que usted no debe ser famoso. No, para nada. Al contrario, ojalá se cumpla en nosotros que seamos luz en medio de la oscuridad. Que seamos la mejor iglesia, y no para que nos chicaneemos, sino que seamos una iglesia en Barranquilla, que seamos un faro de luz, que los que vengan aquí sientan una transformación de Dios. Yo lo creo, pero que eso no sea para decir, no, es que como esta iglesia no hay otra. No, que no nos jactemos de eso. Es lo que tenemos nosotros que preocuparnos y hacer autoevaluación. Yo deseo que cada uno de ustedes sean exitosos en todo lo que hagan. Yo deseo que en lo que trabajes seas exitoso, que en tus negocios te vaya bien, que con tu familia tengas unos hijos ejemplares. Eso yo lo deseo. Pero nunca, y siempre debemos revisarnos, que nunca, cuando Dios nos lleva al éxito, que nunca crezca en nosotros ningún espíritu de altivez ni de soberbia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver los apuntes ahora. Vamos a ver los apuntes ahora. Y en cuanto a la parte ministerial, también podemos encontrar actitudes soberbias. En el mundo espiritual, en nuestro caminar con Dios y en nuestro caminar espiritual, nosotros también podemos manifestar actitudes soberbias o actitudes altivas a las cuales tenemos que prestarle atención. ¿No le ha pasado a usted que de pronto ha encontrado pastores que tienen un espíritu soberbio? ¿O ha encontrado profetas que no les gusta que le digan la contraria porque cae el fuego de Dios? ¿O hay personas que pueden tener 15, 20, 25 años en el ministerio, pero aunque oren, aunque lean la Biblia, tienen actitudes soberbias, y no solamente se manifiesta en su personalidad, se manifiesta en la forma como manejan su casa, en la forma como tratan a las personas dentro del equipo de trabajo? Actitudes soberbias. Y todas esas cosas son abominables para Dios. Es más, Jesús nos da ejemplo de oraciones que tienen una actitud soberbia. ¿Se puede creer que hay actitudes soberbias aún en oraciones? Jesús nos enseña, por ejemplo, ay Dios mío, se me apaga el celular, en el Evangelio de Lucas, en el versículo 18, del 9 al 14, una parábola de una oración que tenía una actitud de soberbia. Y aquí lo vemos, que es la parábola del fariseo y un recaudador de impuestos, un publicano. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios:
algunos que confiando en sí mismos, fíjense cómo comienza la parábola, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Y quiero hacer un paralelismo aquí. Fariseo, usted ahora mismo ve que fariseo, usted cuando escucha la palabra fariseo, ¿qué sinónimo se le viene a la cabeza? Doble moral, ¿qué más? Traidor, ¿qué más? Vamos, ayúdenme, por favor, quiero escucharlos. Hipócritas, correcto. Ahora, esa no era la manera como los judíos veían a los fariseos. Esa fue la manera como Jesús vio a los fariseos. Pero los fariseos eran categorizados dentro del pueblo judío como las personas más espirituales. Decir fariseo en aquella época era como decir aquí pastor de jóvenes, diácono, ¿me entiendes? Personas que están sirviendo dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, en aquella época el templo. Es que esto está más complicado porque ahora estamos viendo que Jesús le decía a ellos, los espirituales, le decían hipócrita, doble moral, y es lo que nosotros vemos como sinónimos, pero el fariseo era un líder religioso. Era una persona que tenía autoridad aparente, autoridad por la mucha letra, por lo que mucho sabía de la ley, pero Jesús, que conoce el corazón de las personas, decía, aunque tengas toda la parafernalia de una persona espiritual, aunque tengas diplomas, tu corazón es hipócrita. ¿Ves? Aquí estamos viendo eso. Entonces, aquí en esta parábola estamos viendo un paralelismo de una persona espiritual aparentemente, o sea, espiritual en la tierra, y una persona completamente humana. No quiero hablar mal de los recaudadores de impuestos, porque aquí tenemos personas que trabajan en eso, pero personas que tienen que ver mucho con ministerios políticos, con cosas que tienen que ver con el gobierno. Usted sabe muy bien que se manejan corrupción. A ver, como dicen por ahí, no todos los políticos son corruptos, pero sí todos los corruptos quieren ser políticos. Es un buen término, ¿verdad? Entonces no es que todos los funcionarios públicos sean corruptos, pero qué cosa que todos los corruptos que quieren ser funcionarios públicos. Entonces se ve mucho, aquí está haciendo un paralelismo Jesús de una persona que en el mundo, bajo los ojos de las personas, uno es categorizado como wow, muy espiritual, y otro es categorizado como, pues, yo no confío mucho. Esos que trabajan en el Congreso, eso. Pero así hizo el paralelismo Jesús con esta oración. Y dice, a ver, seguimos. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, o sea, el espiritual, el pastor, se puso a orar, y escuche esto que dice, se puso a orar consigo mismo. ¿Qué quiere decir cuando uno ora consigo mismo? ¿A quién le está orando? Al yo. Y si tú le estás orando al yo, ¿cómo se llama eso? Altivez, orgullo. Recuerden ustedes que la soberbia es dejar de agarrar a Jesús para buscar satisfacción ¿en qué? En el yo. Entonces, fíjate, oraba a sí mismo. No lo oraba al Señor, sino que oraba a sí mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos, y aquí entra la puya a la persona que estaba al lado, que era el recaudador de impuestos, y mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Y ahí se acabó la oración de él. Dice Jesús y hace un contraste. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Una actitud humilde. Reconocía que el día de pronto no había comenzado bien, que de pronto discutió con su esposa
que de pronto tuvo un día terrible, que le tocó hacer algo que reconoció que se equivocó y no se atrevía por vergüenza a mirar al cielo. Y dijo, golpeándose en el pecho, o sea, teniendo arrepentimiento: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y cierra Jesús la oración del mundano, por decirlo así, del mundano. Sorprendentemente Jesús dice, y esto es fuerte porque el Hijo de Dios, Jesús, Dios hecho hombre, dice: les digo que este, o sea, el pecador, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Porque todo aquel que a sí mismo se enaltece, ¿qué pasa? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! Tremenda palabra. Aquí nos está mostrando Dios, a través de Cristo Jesús, que hay oraciones que si tenemos una actitud equivocada, no va a llegar a los oídos de Dios. Aquí está diciendo que una oración hizo de que uno se devolviera justificado, el otro no. ¿Se acuerdan de la canción? Porque Jehová atiende al humilde, pero al altivo, ¿qué pasa? Mira de lejos. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado con la oración. Yo me acuerdo una vez que tenía rabia con un compañero y estaba orando pero con rabia. Señor, que le pase un carro, Padre, que le pise el pie, Señor, Padre celestial. Que no lo mate, pero que por lo menos dé un golpe duro. O sea, a veces tenemos unas oraciones que gracias a Dios, Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque es que la actitud con la que nosotros oramos es una actitud equivocada. Es una actitud de rabia, de resentimiento, en este caso, de soberbia. Vemos otro ejemplo, Jesús nos lo enseña cuando nos enseña a orar. Jesús, ¿cómo nos enseña a orar? ¿A través del qué? Del Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro confronta bastante, porque después de la oración del Padre Nuestro hay una sentencia de parte de Jesús. Vamos a leerlo. Dice Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 al 15. Ustedes deben orar así, dice el Señor. Si se lo saben, repítalo conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos, ¿qué cosa? Nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, o a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y mira lo que dice después. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, y este pero me preocupa, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte eso! Yo les confieso que yo he orado sin perdonar y me arrepiento de eso, porque sentí que perdí mi tiempo. Sentí que perdí mi tiempo en la oración. Hay muchas veces que nosotros tenemos el corazón entenebrecido. Tenemos el corazón nublado por rabias, por resentimientos, por dolores, por inseguridades. Y oramos a Dios con una actitud equivocada. Dios nos está enseñando que aún en medio de la oración tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que examinar nuestra conducta. Tenemos que hacer una autoevaluación. Siempre me ha gustado, y eso lo he aprendido, no sé si es tradicional o qué, pero antes de comenzar la oración siempre he aprendido a hacer por lo menos 1 minuto de silencio. No para hacer memoria de algo, no, sino simplemente para hacer una autoevaluación y poder llegar de una manera sincera a Dios. Si he tenido alguna rabia, si me he comportado mal, si me he comportado de una manera injusta, llegar ante Dios con una actitud transparente. Porque si hay algo que no quiero es que Dios me mire de lejos la oración. Yo quiero que Dios me escuche. Yo quiero que Dios me responda. Para que Dios me responda y para que Dios me escuche,
debo tener una actitud, y esa actitud es humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? La humildad precisamente es reconocer cuáles son mis errores. Reconocerlos. Si hay algo que tiene el soberbio, es que no reconoce sus errores. Si hay un problema que tiene el orgulloso, es que se le nublan los errores. Para él no existe error. Para él no hay cambio. ¿Y cómo Dios va a intervenir en un corazón donde la persona no acepta ningún tipo de cambio? El Señor no puede intervenir. El Señor nada más interviene en los corazones humildes, porque interviene en los corazones de aquellos que le abren la puerta del corazón y dicen: Señor, perdóname, la casa está desordenada, pero ayúdame a tratar de ser cada día mejor. Esa es una actitud de humildad. Es una actitud en la cual reconocemos todo el tiempo que todo lo que nosotros tenemos, como actuamos, si cada día somos mejores, se lo debemos a Él. Si todo lo que tenemos, avanzamos, progresamos por la disciplina, por el empeño, por todo lo que nosotros podemos hacer, porque necesitamos disciplina, necesitamos enfocarnos, necesitamos una actitud de perseverancia para poder ganar dinero, para poder ser exitosos en nuestro negocio. Hay que sacar la milla extra. Si usted quiere ser más próspero, si se levantaba a las 6 de la mañana, levántese a las 5 de la mañana. Hay que ser disciplinados, pero en todas las cosas, cada vez que tú ves un progreso en tu vida, no se te olvide que quien te da la bendición se llama Cristo Jesús. Eso es tener una actitud de humildad. Y hay un proverbio que me encanta, que dice: el soldado es el que prepara siempre el caballo para la batalla. Escúchate esto, ojalá y nunca se te olvide, porque esto puede servir hasta para un vallenato. Dice así, óyelo bien. Dice: el soldado alista el caballo para la batalla, pero es el Señor quien da la victoria. Óyelo bien. No es que yo me quede sentado y espere la victoria de Dios. No, Señor, si yo no trabajo, no puedo ver la victoria. Tengo que trabajar, tengo que ser disciplinado, tengo que ser organizado, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, sí, tengo que ayunar como el fariseo, sí, es bueno ayunar, es bueno ayunar, es bueno orar 5 veces, genial. Si oras 10 veces al día, gloria a Dios. Pero que eso no sea una actitud para jactarte y para decir: ah, soy más espiritual que tú, ah, soy mejor que tú. No. Si tú logras un avance en tu vida espiritual, un avance en tu vida financiera, un avance con tu familia, un avance en la manera como tú educas a tus hijos, un progreso, que nunca se te olvide que todo lo que tienes es gracias a Dios. Eso es tener una actitud de humildad. Y cuando sepas que hay algo que no te está yendo bien, no justifiques en otros tus errores, porque ese es el problema del orgullo. El orgullo hace que cuando te expongan: ah, no, es que la culpa es de la vaca, ah, no, es que la culpa es de mi esposa. ¿Cómo fue que cuando lo sorprendió Dios a Eva, a Adán, que estaba comiendo? ¿Por qué comiste? Ay, la mujer que me diste. Qué descarado, ¿verdad? La mujer que me diste. Tú no me la diste. Bueno, ahí está. Es más, casi hasta culpa de Dios. Es tu culpa, tú me la diste. Justificando sus errores. Ese es el problema que tiene el orgullo. Te enceguece. Llegó a Eva. Ajá, ¿y tú por qué? Ay, la serpiente. Pregúntale a ella. Justificar. Jamás justifique. Cada vez que tienes problemas o estés pasando por problemas en tu vida, ten el momento y la sensibilidad en Dios de reconocer tus errores. Y cuando reconoces tus errores y se los entregas a Él, dice la palabra que Él, que es fiel y justo, no solamente perdona tus pecados, Él también te limpia de toda maldad. Qué lindo eso, ¿eh? No solamente es que Él te dijo: ay, no pasa nada. No, Él también te limpia, te corrige, te limpia de toda maldad. Y si hay algo en la cual tú tienes debilidad, cuando se lo entregas a Dios, te conviertes fuerte por lo que Cristo hace en medio de tu debilidad. Qué bueno eso.
¿Dónde están las personas impacientes? Levanten la mano. Personas que son impacientes. Bueno, aquellas personas que tienen problemas de impaciencia, coloca a Dios en tu impaciencia. ¿Y sabes cómo lo vas a colocar? Cada vez que ores, diga: Señor, aunque quiero la respuesta ahora, confío en ti, en que tú me darás la respuesta en tu tiempo. Y ahí entonces te convertirás en paciente. ¿Por qué? Porque en Cristo tu debilidad se convierte en fortaleza. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Alguien tiene problemas de... así que explotan, que son energúmenos? Buenos días, ¿qué buenos días? ¿Qué nada? Así que explotan rapidito. Que se levantan con el pie izquierdo. No levantan mucho la mano. Aquellos que escupen al piso y hacen un hueco en el piso. Esos que sí, que amanecen. Bueno, si esa es tu debilidad, entonces en esos momentos de furia, toma tu tiempo de paciencia, respira y ora a Dios y entrégale tu frustración al Señor. Y entonces el Señor te dará una paz, una tranquilidad, que la gente dice: oye, este man que era violento, mira cómo ha cambiado. Wow, qué bien. Eso se llama progresar en el caminar cristiano. Pero para poder progresar necesitamos humildad. Porque si siempre vamos a andar con soberbia y con altivez, mira, vas a fracasar. Vas a fracasar. No vas a poder llegar. ¿Tú sabes por qué Saúl nunca pudo terminar su reinado? Porque jamás dejó su soberbia a un lado. Yo hablaba con un profesor teólogo, y si Saúl hubiera tenido humildad y hubiera reconocido sus errores, ¿qué hubiera pasado con David? Bueno, el plan de Dios habría que de pronto él cambiara su corazón, cambiara su camino, y cuando se muriera él, lo que sea, David lo pondría después. Pero el hecho que no gozara Saúl de su larga vida en el reinado fue por causa de la soberbia en su corazón. Ese fue el principio de su final. Todas las personas que tienen soberbia en el corazón nunca van a poder cambiar y morirán sin cambiar. Pobrecitos. Pero nosotros, Dios nos ha entregado la herramienta de poder examinarnos a través del Espíritu Santo para poder saber cuáles son las actitudes que yo tengo arrogantes, quitarlas, cuáles son las inseguridades que me llevan a hacer crecer toda raíz de orgullo, de soberbia, de altivez, poderlos quitar, podérselos entregar a Dios y reconocer todo el tiempo que todo lo que tengo se lo debo a Él. Y que todas mis fallas, cuando se las entrego a Él, puedo tener un mejor caminar progresivo con Dios. Se puede notar que en mi vida voy de gloria en gloria, o sea, alcanzando nuevas victorias. No nuevos fracasos. No nuevos fracasos, sino nuevas victorias en Cristo Jesús. Y yo quiero cerrar con la última oración que hizo Job. Job fue una persona que, a través de los problemas que tuvo, recuerden que Job tuvo una prueba muy grande, que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo su ganado. Y él llegó a un momento en el que trataba de explicarse por qué le pasaban todas estas cosas, y en medio de su enfermedad, de su soledad y de toda la conversación que tuvo con 3 amigos, que esto es lo que se basa la mayoría de todos los capítulos de Job, había en Job una actitud de resentimiento, de soberbia, porque él no entendía por qué pasaba lo que pasaba. Él no entendía por qué le pasaba si él sentía que hacía las cosas bien, él sentía que hacía las cosas correctas y tenía una lucha consigo mismo. Y lo bonito de este libro de Job es que manifiesta toda esta actitud de él en medio de la necesidad, en medio de la crisis, pero de pronto en su comunicación con Dios se rompe todas sus estructuras mentales, se rompe todo ese castillo que él había construido de altivez, de orgullo, que no le permitía ver el propósito de Dios en su vida. Y es cuando él reconoce que haga lo que él haga, todo lo que él tiene
se lo debe a Él, se lo debe a Dios. Y en el momento en el que él reconoció eso, el Señor no solamente le devolvió lo que perdió, sino que se lo multiplicó aún más. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Y lo dice en Job 41, si no estoy mal, 42, que es la parte donde ya Job recapacita, donde a Job se le caen las escamas de los ojos, donde a Job se le quita toda esta altivez, todo este resentimiento, se le desmorona y logra ver el propósito de Dios. Y dice: Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Eso es una actitud de humildad. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, y mira esta actitud de humildad de Job, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de haber tenido toda una temporada enceguecido por su soberbia, por su altivez, por su resentimiento, llega el momento en el que Job, en medio de una confrontación con Dios, se le derrumba todas estas fortificaciones de altivez, todas estas fortificaciones de resentimiento, y entonces puede ver la buena voluntad de Dios sobre él, que es buena, agradable y perfecta. Y dice: ¿sabes algo? Ahora que lo veo, me arrepiento de todo lo que he dicho. Me arrepiento. Me arrepiento de haber actuado sin darme cuenta. Me arrepiento de haber hecho tanto daño, de haberme equivocado. Y ese momento de humildad de Job fue suficiente para que Dios lo restituyera. Estaba a punto de perderse, pero por causa de su humildad, Dios lo perdona, Dios lo restituye. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios no nos quiere ver derrotados. Dios no nos quiere ver presos. Dios no nos quiere ver estancados. Dios no nos quiere ver frustrados. Dios quiere que nosotros avancemos, pero para avanzar primero tenemos que reconocer humildemente que Dios tiene el control de nuestros pasos, que nada podemos hacer si no lo involucramos a Él en todos nuestros caminos. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces la misericordia de Dios hace que nuestras sendas y nuestros caminos se enderecen, que sea salud para nuestro cuerpo, que podamos tener vigor para seguir el camino, que podamos tener un camino lleno de victoria, lleno de luz, lleno de restitución. Que seamos, como dice Jeremías, como huerto de riego, que nuestra vida sea como una tierra llena de huertos fértiles, de huertos verdes que fructifiquen. Pero para eso necesitamos tener humildad, para poder reconocer que necesitamos a Dios en todos nuestros caminos, que Él endereza nuestros pasos y que Él es quien tiene el destino de nuestra vida. Si caminamos con Él, entonces caminamos en su propósito, y su propósito es camino de bendición, camino de victoria, camino de triunfo. Yo no sé tú, pero yo quiero caminar, y yo quiero que mi familia camine en esa carretera, que camine en ese paso, y que no seamos torpes creyendo que no las sabemos todas, creyendo que esa actitud de soberbia nos va a llevar a alcanzar mejores cosas. No. Encomendemos al Señor nuestro camino.
Confiemos en Él y Él se encargará de hacer el resto. Amén. Gloria a Dios. Yo te pido que cierres tus ojos ahí. Y antes de orar, porque yo no voy a orar, tú vas a orar ahí. Ten un minuto mientras la melodía suena y piensa qué actitudes tienes que sabes que Dios tiene que cambiar. O bueno, que tú tienes que cambiar también. Que te tomes un tiempo para reconocer cuáles son tus debilidades. Que puedas reconocer en qué fallas. Que puedas reconocer de parte tuya por qué no está tan bien tu familia. ¿Por qué de tu parte no está tan bien tu relación sentimental? No es momento para que pienses en otros miembros, sino tú. Que puedas reconocer tú cuáles son tus fallas. ¿Cuáles son tus actitudes de por qué no avanzas en tus negocios? En emprender, en avanzar, en evolucionar en tu relación. Que puedas entenderlo. El Espíritu Santo te dará revelación. Y solo entonces, cuando entiendas y lo veas, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y reconoce tus debilidades ante Él. Gracias a Dios no creemos en la confesión de hombres, sino que tenemos un solo intermediario, que es Cristo Jesús. Confiésate con Jesús ahora en este momento. Dile: mira, Señor, estoy mal en esto. Estoy fallando en esto. No le estoy dando ejemplo a mis hijos porque me estoy comportando de esta manera. No le estoy dando ejemplo a mi familia que no es cristiana porque me estoy comportando así. Vamos, yo creo que esta es la oración más sincera que podemos hacer en esta noche. Haz como el recaudador de impuestos que, arrepentido, decía: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión. Te reconozco que sin ti no puedo seguir. Pero por eso estoy aquí. Para entregarte mis virtudes y también mis defectos. Para entregarte mis logros y también mis fracasos. Porque todo lo que yo haga te quiero involucrar, tanto en las cosas buenas como en las malas. En las buenas, para que me sigas fortaleciendo. En las malas, para que tú me des la mano y me ayudes a levantarme. Reconocemos que somos pecadores, pero nos adherimos a tu gracia sublime, a tu dulce gracia, que nos transforma, que nos alienta, que nos perfecciona, que nos nutre. Y en ti, Señor, podemos decir con orgullo bueno, que por ti, Señor, somos más que vencedores. Más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un buen momento para que podamos entregarle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, reconociendo que Él es nuestra fuente de provisión. Que podamos cantar la canción que dice: el Señor
Es mi pastor, es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En valles delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Quiero que se ponga de pie allí donde está y levante sus manos al cielo para poder terminar esta reunión. Quiero que repita conmigo con sus manos levantadas: Señor, dilo fuerte, Señor, yo conozco que tú todo lo puedes. No me puedo esconder de ti. Nada puedo esconder de ti. Tú lo sabes todo. Y hoy, Señor, coloco mi vida y la vida de mi familia en tus manos. Te entrego todo. Te entrego mis virtudes y también mis defectos. Te entrego mis logros y también mis frustraciones. Me entrego a ti, Señor, y reconozco que mi vida contigo es una vida llena de victoria. Yo me voy de este lugar, dilo fuerte, yo me voy de este lugar convencido que tú me llevas de tu mano y me llevas por sendas de justicia, por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que tengas un feliz semana, comienzo de semana. Dios te bendiga, iglesia de oración.